Entonces, buenos días a todos. Estamos hoy miércoles, mitad de la semana, 10 de febrero, y seguimos con todas las cosas se crean dos veces. El hábito de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de un hogar. Uno lo crea con todos sus detalles, incluso antes de clavar el primer clavo. Trata de tener una imagen clara del tipo de hogar que quiere. Si uno quiere un hogar centrado en la familia, prevé un lugar adecuado para reuniones familiares. Piensa en puertas corredizas y en un jardín para que los chicos jueguen al aire libre. Trabaja con ideas, se trabaja con la mente hasta llegar a una imagen clara de lo que uno quiere construir. Después se traza el plano y se elabora el proyecto de construcción. Todo esto antes de trabajar sobre el terreno. En caso contrario, ya en la segunda creación, la creación física, habrá que realizar cambios costosos que pueden implicar el presupuesto original. La regla del carpintero es medir dos veces antes de cortar una. Hay que estar seguro de que el plano, la primera creación, sea realmente lo que uno quiere, que se ha pensado en todo. Después se levanta la casa con ladrillos y cemento. Cotidianamente uno va a la obra y despliega el plano para decidir el trabajo del día. Se empieza con un fin en mente. Consideramos otro ejemplo, el de una empresa. Si queremos tener éxito, también en este caso corresponde definir con claridad lo que se está tratando de lograr. Uno piensa cuidadosamente en el producto o servicio que quiere proveer, fijándose en un objetivo en el mercado y después organiza todos los elementos financieros de investigación y de desarrollo, las operaciones, las transacciones, el personal, los medios físicos, etcétera, para dar en el blanco. El grado con que uno empiece con un fin en mente determina a menudo si se puede o no crear una empresa de éxito. La mayor parte de los fracasos empresariales comienzan en la primera creación, con problemas tales como la subcapitalización, una mala comprensión del mercado o la falta de un plan. Lo mismo vale con respecto a la paternidad. Si uno quiere educar hijos responsables, autodisciplinados, debe tener claramente presente ese fin cuando interactúa con ellos día tras día. No debe comportarse con los niños de un modo que pueda minar su autodisciplina o autoestima. En grados diversos, las personas aplican ese principio en muchas áreas de la vida. Antes de emprender un viaje, fijamos nuestro destino y planificamos la mejor ruta. Antes de hacer un jardín, lo distribuimos mentalmente o tal vez en un papel. Se escriben los discursos antes de pronunciarlo. Se diseña la ropa antes de enhebrar la aguja. En la medida en que comprendamos el principio de las dos creaciones y aceptemos la responsabilidad de ambas, actuaremos dentro de los límites de nuestro círculo de influencia y lo ampliaremos. En la medida en que no operemos en armonía con este principio y nos hagamos cargo de la primera creación, reduciremos este círculo. Por designio u omisión. Todas las cosas se crean dos veces, pero no todas las primeras creaciones responden a designios conscientes. En nuestras vidas personales, si no desarrollamos autoconciencia y no nos hacemos responsables de las primeras creaciones, estamos permitiendo por omisión que otras personas y las circunstancias que están fuera del círculo de influencia den forma a gran parte de nuestra vida. Vivimos reactivamente los guiones que han puesto en nuestras manos la familia, los compañeros, las agendas de otras personas, las presiones de las circunstancias, los guiones de años anteriores de nuestra educación, de nuestro condicionamiento. Esos guiones provienen de personas, no de principio, y surgen de nuestras más profundas vulnerabilidades, de nuestra más profunda dependencia respecto de los demás y de nuestras necesidades de aceptación y amor, de pertenencia, del sentido de nuestra propia valía, de la sensación de que importamos. Seamos o no conscientes de ella, la controlemos o no, hay una primera creación en todas las partes de nuestra vida. Somos la segunda creación de nuestro propio designio proactivo o la segunda creación de las agendas de otras personas, de la circunstancia y de los hábitos del pasado.
Las capacidades exclusivamente humanas de la autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral nos permiten examinar las primeras creaciones y hacernos cargo de nuestra primera creación, escribir nuestro propio guión. Dicho de otro modo, el primer hábito dice, tú eres el creador. El segundo hábito es la primera creación. Liderazgo y administración, las dos creaciones. El segundo hábito se basa en principios de liderazgo personal, lo que significa que el liderazgo es la primera creación. Liderazgo no es administración. La administración es la segunda creación que examinaremos en el capítulo sobre el tercer hábito, pero el liderazgo va primero. La administración se centra en el límite inferior. ¿Cómo puedo hacer mejor ciertas cosas? El liderazgo aborda el límite superior. ¿Cuáles son las cosas que quiero realizar? En palabras de Peter Drucker y Warren Bennis, administrar es hacer las cosas bien. Liderar es hacer las cosas correctas. La administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito. El liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. Se puede captar rápidamente la importante diferencia que existe entre ambos conceptos pensando en un grupo de productores que se abren camino en la selva con sus machetes. Son los productores los que resuelven los problemas, los que cortan la maleza y limpian el camino. Los administradores van detrás de ellos, afilando los machetes, escribiendo manuales de política y procedimientos, llevando adelante programas para el desarrollo muscular, introduciendo tecnologías perfeccionadas y estableciendo hojas de trabajo y programas remunerativos para los macheteros. El líder es el que trepa al árbol más alto, supervisa toda la situación y grita, selva equivocada. Pero, ¿cómo suelen responder los ajetreados productores y administradores? Cállate, estamos avanzando. Como individuos, grupos y empresas, estamos a menudo tan atareados cortando maleza que ni siquiera nos damos cuenta de que trabajamos en la selva equivocada. Y el cambiante entorno en el que vivimos hace del liderazgo efectivo, hoy más que nunca, un factor crítico de todos los aspectos de la vida independiente e interdependiente. Tenemos mayor necesidad de una visión, una meta y una brújula, un conjunto de principios o instrucciones, y menos necesidad de un mapa de ruta. Voy a leer otra vez esa frase. Tenemos mayor necesidad de una visión, una meta y una brújula, un conjunto de principios o instrucciones, y menos necesidad de un mapa de ruta. Frecuentemente no sabemos cómo será el terreno que tenemos que atravesar o qué necesitaremos para atravesarlo. Mucho dependerá del juicio que formulemos en ese momento, pero una brújula interna siempre nos indicará la dirección. La efectividad y a menudo incluso la supervivencia no depende solo del esfuerzo realizado, sino también de que se realice en la selva correcta. Y la metamorfosis que tiene lugar en casi toda la industria y profesiones requiere liderazgo primero y administración después. El mercado empresarial está cambiando con tanta rapidez que muchos de los productos y servicios que satisfacían los gustos y necesidades del consumidor hace unos pocos años ahora se han quedado obsoletos. El liderazgo proactivo enérgico debe controlar constantemente el cambio ambiental, en particular los hábitos y motivos del cliente, y proporcionar la fuerza necesaria para organizar los recursos en la dirección correcta. Cambios tales como la desregulación de la industria aérea, los costos astronómicos de los servicios sanitarios y la mayor calidad y cantidad de automóviles importados inciden de modo significativo en el ambiente. Si las industrias no controlan el ambiente, sus propios equipos de trabajo y el ejercicio de liderazgo creativo para seguir avanzando en la dirección correcta, ningún tipo de administración experta podrá impedir que fracasen. Una administración eficiente sin un liderazgo efectivo es, según alguien lo ha definido, como alinear las sillas en la cubierta del Titanic. Ningún éxito administrativo puede compensar el fracaso del liderazgo, pero el liderazgo es difícil porque a menudo caemos en paradigma de administración. En la sesión final de un programa anual para la formación de ejecutivos en Seattle, el presidente de una compañía petrolera se me acercó y me dijo, Stephen,
Cuando usted señaló la diferencia entre liderazgo y administración en el segundo mes, pensé en mi rol como presidente de esta compañía y comprendí que nunca había ejercido el liderazgo. Estuve enterrado en la administración, bajo la presión de todos los desafíos y detalles de la logística cotidiana. De modo que decidí retirarme de la administración. Puedo conseguir otras personas que se encarguen de ella. Quiero liderar realmente mi organización. Fue duro. Sufrí todas las penurias al dejar de tratar muchas de las cuestiones urgentes y apremiantes que tenía frente a mí y que me daban una sensación de éxito inmediato. No obtuve muchas satisfacciones cuando empecé a luchar con los problemas del liderazgo superior, la cultura organizacional, el análisis profundo de los problemas, el aprovechamiento de las nuevas oportunidades. También otros padecieron las penurias de retiro al tener que abandonar un estilo de trabajo cómodo. Echaban de menos mi fácil accesibilidad. Seguían pretendiendo que yo estuviera disponible para ellos, para responder, para ayudarles a resolver cotidianamente sus problemas. Pero persistí, absolutamente convencido de que necesitaba ejercer el liderazgo, y lo hice. Hoy en día nuestra empresa es totalmente distinta. Interactuamos adecuadamente con el ambiente, hemos duplicado nuestras operaciones y cuadruplicado los beneficios. Estoy en el liderazgo. No tengo ninguna duda de que a menudo los padres también están atrapados en el paradigma de la administración y piensan más en el control, la eficiencia y las reglas que en el avance, el propósito y los sentimientos de la familia. Y en nuestras vidas personales tenemos una carencia aún mayor de liderazgo. Pretendemos administrar con eficiencia, estableciendo y alcanzando metas antes de haber clarificado nuestros valores. Reescribir el guión. Conviértase en su primer creador. Como ya hemos dicho, la proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los dos privilegios humanos adicionales en que nos permiten ampliar nuestra proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestra vida son la imaginación y la conciencia moral. Por medio de la imaginación podemos visualizar los mundos potenciales que hay en nuestro interior. Por medio de la conciencia moral podemos entrar en contacto con leyes o principios universales, con nuestros talentos y formas de contribución particulares y con las directrices personales con las cuales podremos desarrollarlos más efectivamente. Junto con la autoconciencia, estas dos características humanas nos permiten escribir nuestro propio guión. Dado que ya vivimos con muchos guiones que nos han transmitido, el proceso de escribir nuestros propios guiones es en realidad un proceso de reescritura o cambio de paradigma, de cambio de algunos de los paradigmas básicos que ya tenemos. Cuando reconocemos los guiones inefectivos, los paradigmas incorrectos o incompletos que están en nuestro interior, podemos empezar a reescribir proactivamente nuestros guiones. Creo que una de las descripciones más inspiradoras de ese proceso de reescritura se encontró en la autobiografía de Anwar el-Sadat, el expresidente de Egipto. Sadat había sido educado con el odio a Israel, inculcado mediante profundos guiones. En una oportunidad dijo por la televisión nacional: nunca estrecharé la mano de un israelí mientras ellos ocupen 1 centímetro del suelo árabe. Nunca, nunca, nunca. Y multitudes enormes en todo el país corearon: nunca, nunca, nunca. Con ese guión reunió la energía y unificó la voluntad de toda la nación. Aquel guión era muy independiente y nacionalista y despertó profundas emociones en el pueblo, pero era también muy tonto y Sadat lo sabía. Aquel guión ignoraba la realidad de la situación, peligrosa y sumamente interdependiente. De modo que Sadat lo reescribió. Aquel era un proceso que había aprendido de joven, cuando estuvo encerrado en la celda de aislamiento 54 de la prisión central de El Cairo, como consecuencia de su participación en una conspiración contra el rey Farouk. Había aprendido a distanciarse respecto de su propia mente y examinarla para ver si los guiones eran adecuados y sensatos. Había aprendido a vaciar su mente y por medio de un profundo proceso personal de meditación,
trabajar con sus propias escrituras, su propia forma de plegaria y reescribirse a sí mismo. Dice en su libro que casi lamentó tener que dejar la celda porque fue ahí donde comprendió que el verdadero éxito es el éxito que se obtiene con uno mismo. No consiste en tener cosas, sino en el autodominio y la victoria sobre sí. Durante cierto periodo de la administración de Nasser, Sadat fue relegado a una posición de relativa insignificancia. Todos creían que estaba espiritualmente acabado, pero no era así. Estaba proyectando en su interior sus propias películas. No lo entendían. Él esperaba su momento. Cuando ese momento llegó, cuando se convirtió en presidente de Egipto y afrontó la realidad política, reescribió su guión respecto de Israel, visitó la Knesset en Tel Aviv e inició uno de los movimientos hacia la paz más renovadores de la historia del mundo, una osada iniciativa que finalmente condujo a los acuerdos de Camp David. Sadat supo emplear su autoconciencia, su imaginación y su conciencia moral en el ejercicio del liderazgo personal para cambiar un paradigma esencial y el modo en que veía la situación. Trabajó en el centro de su círculo de influencia y a partir de esa reescritura, de ese cambio de paradigma, se generaron cambios de conducta y actitud que afectaron a millones de vidas en el círculo de preocupación. Al desarrollar nuestra autoconciencia, muchos de nosotros descubrimos guiones inefectivos, hábitos profundamente enraizados y totalmente indignos de nosotros, por completo incongruentes con las cosas que verdaderamente valoramos en la vida. El segundo hábito dice que no es obligatorio vivir siguiendo esos guiones. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra imaginación y creatividad para escribir otros nuevos, más efectivos, más congruentes con nuestros valores más profundos y con los principios correctos que dan sentido a nuestros valores. Supongamos, por ejemplo, que soy hipersensible y reacciono irracionalmente ante la conducta de mis hijos. Supongamos que cada vez que empiezan a hacer algo que me parece que es inadecuado, siento de inmediato un nudo en la boca del estómago. Estoy frente a una muralla que tengo que escalar. Me preparo para la batalla. Mi objetivo no está en el desarrollo y la comprensión a largo plazo, sino en la conducta inmediata. Trato de ganar la batalla, no la guerra. Expongo públicamente mis municiones, soy más grande, ocupo una posición de autoridad y grito o intimido, amenazo o castigo y gano. Ahí estoy, victorioso, entre los escombros de una relación rota, mientras mis hijos se someten exteriormente e interiormente se rebelan, reprimiendo sentimientos que más tarde surgirán de modo aún peor. Ahora bien, en el funeral que visualizamos antes, si tuviera que hablar uno de mis hijos, me gustaría que su vida representara una victoria de la enseñanza. em, Me gustaría que su vida representara una victoria de la enseñanza, el adiestramiento y la disciplina con amor a lo largo de los años, y no que estuviera constituida únicamente por cicatrices de las heridas recibidas en escaramuzas de arreglo transitorio. Quería que en su corazón y su mente estuvieran llenos del grato recuerdo de momentos profundos y significativos que hubiéramos pasado juntos. Querría que me recordara como padre amante que compartió las alegrías y las penurias del crecimiento. Quería que pensara en las veces en que se acercó a mí contándome sus problemas y preocupaciones. Quería haber escuchado, amado y ayudado. Quería que supiera que no fui perfecto, pero que hice cuanto estuvo a mi alcance y que lo amé, tal vez más que nadie en el mundo. La razón por la cual deseo todo eso es que en mi más profundo interior valoro a mis hijos, los amo, quiero ayudarlos, valoro mi rol como padre. Pero no siempre tengo esos valores a la vista. Estoy apresado en la densa red de las cosas tenues. Lo que más importa está enterrado bajo capas de problemas apremiantes, preocupaciones inmediatas y conductas exteriores. Y el modo en que interactúo cotidianamente con mis hijos tiene poco que ver con mis sentimientos profundos respecto de ellos.
Como soy autoconsciente, como tengo imaginación y conciencia moral, puedo examinar mis valores más profundos, comprender que el guión con el que vivo no está en armonía con esos valores, que mi vida no es el producto de mi propio designio proactivo, sino el resultado de la primera creación que he dejado en manos de la circunstancia y de otras personas. Y puedo cambiar. Puedo vivir a partir de mi imaginación y no de mi memoria. Puedo relacionarme con mi potencial ilimitado en lugar de hacerlo con mi pasado limitador. Puedo convertirme en mi propio primer creador. Empezar con un fin en mente significa enfocar mi rol como padre y mis otros roles en la vida, teniendo claros mis valores y mi orientación. Significa ser responsable de mi propia y primera creación, reescribir mis guiones de modo que los paradigmas de los que surgen en mi conducta y mis actitudes sean congruentes con mis valores más profundos y estén en armonía con los principios correctos. También significa empezar cada día teniendo esos valores firmemente presentes. Entonces, cuando aparezcan los problemas, los desafíos, podré tomar mis decisiones basándome en esos valores. Puedo actuar con integridad. No me veo obligado a reaccionar ante la circunstancia, guiado por emociones momentáneas. Puedo ser verdaderamente proactivo, verme impulsado por valores, porque mis valores ya están definidos. Un enunciado de la misión personal. El modo más efectivo que conozco de empezar con el fin en mente consiste en elaborar un enunciado de la misión, filosofía o credo personales. Se centra en lo que uno quiere ser, carácter, y hacer, aportaciones y logros, y en los valores o principios que dan fundamento al ser y al hacer. Mi amigo Rolf Kerr ha expresado como sigue su credo personal. Primero, el éxito en casa. Busca y merece la ayuda divina. Nunca te comprometas con la deshonestidad. Acuérdate de las otras personas implicadas. Escucha ambas partes antes de juzgar. Pide consejo a otros. Defiende a los que no están presentes. Sé sincero pero terminante. Desarrolla una nueva habilidad cada año. Planifica hoy el trabajo de mañana. Lucha mientras esperas. Mantén una actitud positiva. Conserva el sentido del humor. Sé ordenado en tu persona y en el trabajo. No temas a los errores. Teme solo la ausencia de respuesta creativa, constructiva y correctiva a esos errores. Facilita el éxito de tus subordinados. Escucha el doble de lo que hables. Concentra todas tus habilidades y todos tus esfuerzos en la tarea que tiene entre manos, sin preocuparte por tu próximo empleo o tu próxima promoción. Al enunciado de la misión personal se le puede denominar constitución personal. Lo mismo que la Constitución de los Estados Unidos, en lo fundamental nunca cambia. A lo largo de 200 años han existido solo 26 enmiendas, 10 de las cuales estaba ya en la Declaración de Derechos. La Constitución de los Estados Unidos es la norma con respecto a la cual se evalúan todas las leyes del país. Es el documento que el presidente jura defender y respaldar. Establece el criterio para que a una persona se le conceda o no la ciudadanía. Es el cimiento y el punto de referencia que permite al pueblo sobrellevar traumas importantes como la guerra de secesión, Vietnam o el Watergate. Es la norma escrita, el criterio clave con referencia al cual todo se evalúa o dirige. La Constitución ha perdurado y cumple hasta el día de hoy con su función vital porque se basa en principios correctos, en las verdades evidentes por sí mismas contenidas en la Declaración de la Independencia. Esos principios le otorgan una fuerza intemporal, incluso en medio de las ambigüedades y el cambio sociales. Nuestra peculiar seguridad, dijo Thomas Jefferson, reside en la posesión de una constitución escrita. En el nivel del individuo, un enunciado de la misión personal, basado en principios correctos, representa el mismo tipo de norma. Se convierte en una constitución personal,
en una base para tomar las decisiones importantes acerca de la orientación de la vida y también las decisiones cotidianas en el medio de las circunstancias y emociones que nos afectan. Otorga a los individuos la misma fuerza intemporal en medio del cambio. Las personas no pueden vivir en el cambio si en su interior no persiste un núcleo invariable. La clave de la capacidad para cambiar es una idea constante de lo que uno es, de lo que persigue y de lo que valora. Con un enunciado de la misión podemos fluir al ritmo del cambio. No necesitamos preconcepciones o prejuicios. No necesitamos calcularlo todo en la vida, estereotipar o clasificar todo y a todos para modelar la realidad. Nuestro ambiente personal también está cambiando a ritmo acelerado. Ese cambio rápido es un clavo ardiendo en la mano de muchas personas que sienten que no pueden manejarlo, que no pueden afrontar con éxito la vida. Se vuelven reactivas y en lo esencial se rinden, confiando en que las cosas que les sucedan habrá de ser buenas. Pero eso no tiene por qué ser así. En los campos de concentración de los nazis, donde Viktor Frankl aprendió el principio de la proactividad, también aprendió la importancia de que la vida tenga finalidad y significado. La esencia de la logoterapia, la filosofía que más tarde desarrolló y enseñó, dice que muchas de las denominadas enfermedades mentales y emocionales son en realidad síntomas de una sensación subyacente de falta de significado o vacuidad. La logoterapia elimina esa vacuidad, ayudando al individuo a detectar su significado único, su misión en la vida. Cuando se ha adquirido ese sentido de misión, se posee la esencia de la propia proactividad. Estamos en posesión de los valores que dirigen nuestra vida, de la dirección básica en virtud de la cual establecemos nuestras metas a corto y a largo plazo. Contamos con el poder de una constitución escrita basada en principios correctos que permite evaluar efectivamente todas las decisiones concernientes al uso más efectivo del tiempo, del propio talento y energía. Vamos a ver una cosita. Vale, vamos a leer el centro. En el centro, para escribir un enunciado de la misión personal, tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro círculo de influencia. Ese centro compuesto por nuestros paradigmas más básicos, la lente a través del cual vemos el mundo. Es ahí donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Ahí aplicamos nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros mapas y, si valoramos los principios correctos, asegurarnos de que esos mapas describan con exactitud el territorio, de que nuestros mapas se basen en principio y en la realidad. Es ahí donde usamos nuestra capacidad de autoconciencia como una brújula que nos ayuda a detectar nuestros talentos singulares y nuestras propias áreas de contribución. Ahí empleamos nuestra capacidad para imaginar, con el objeto de crear mentalmente el fin que deseamos, otorgar una dirección y finalidad a nuestros inicios y proporcionar el contenido de una constitución escrita personal. Es también ahí donde nuestros esfuerzos concentrados logran los mayores resultados. Cuando trabajamos en el centro mismo de nuestro círculo de influencia, lo ampliamos. Ese es el trabajo de la capacidad de producción de mayor peso, que influye significativamente en la efectividad de todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que hay en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal básica o la ausencia de ella. Por guía se entiende la fuente de dirección en la vida, circunscritos por nuestro mapa, nuestro marco de referencia interno que nos interpreta lo que sucede afuera, están las normas, principios o criterios implícitos que día tras día gobiernan nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido del equilibrio, nuestra comprensión del modo en que se aplican los diversos principios y partes y de las relaciones que establecen entre sí. Abarca el juicio, el discernimiento, la comprensión. Es una gestalt o unidad,
un todo integrado. El poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y potencia para realizar algo. Es la energía vital para elegir y decidir. Incluye también la capacidad para superar hábitos profundamente enraizados y cultivar otros superiores, más efectivos. Estos cuatro factores, seguridad, guía, sabiduría y poder, son interdependientes. La seguridad y la guía clara otorgan verdadera sabiduría, y la sabiduría se convierte en la chispa o el catalizador que libera y dirige el poder. Cuando esos cuatro factores están presentes juntos, armonizándose y vivificándose entre sí, dan origen a la gran fuerza de una personalidad noble, un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. Estos factores de sustentación también subyacen en todas las otras dimensiones de la vida, y en ningún caso se trata de cuestiones excluyentes. La medida en que se haya desarrollado cada uno de ellos puede esquematizarse de algún modo en un continuum muy semejante al continuum de la madurez que hemos descrito antes. En el límite interior, los cuatro factores son débiles. Básicamente dependemos de las circunstancias o de otras personas, cosas sobre las que no tenemos ningún control directo. En el límite superior, el control es nuestro. Tenemos una fuerza independiente y la base para relaciones ricas e interdependientes. Nuestra seguridad está en algún punto del continuum entre la inseguridad extrema, donde nuestra vida se ve azotada por todas las fuerzas volubles que actúan sobre ella, y un sentido profundo de la valía intrínseca y la seguridad personal en el otro extremo. La guía varía a lo largo del continuum entre la dependencia del espejo social u otras fuentes fluctuantes y inestables en un extremo y la fuerte dirección interior en el otro. La sabiduría cae en algún punto existente entre un mapa por completo inexacto, en el que todo aparece distorsionado y nada armoniza, por un lado, y por el otro un mapa de la vida completo y exacto, en el que todas las partes y principios están adecuadamente relacionados entre sí. Al poder que uno tiene le corresponde un punto entre la inmovilización o la condición de marioneta movida por algún otro y la alta proactividad, la capacidad de actuar en concordancia con los propios valores, sin ser actuados por otra persona y por las circunstancias. La situación de estos factores en su respectivo continuum, el grado resultante de su integración, armonía y equilibrio y su efecto positivo en cada aspecto de nuestra vida están en función de nuestro centro, de los paradigmas básicos que se encuentran en nuestro núcleo. Muy bien, lo dejamos hasta aquí para mañana centrarnos en los centros alternativos, así que voy a parar la grabación y la emisión en directo, así podemos compartir un par de minutitos, ¿vale? Entonces dejo de compartir y dejo de grabar.